Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver la importancia de hacer un manejo adecuado del ambiente. En producción animal, la temperatura de confort es aquella en la que el animal no tiene que hacer ningún esfuerzo para mantenerse en ella. En los cerdos, oscila dependiendo de la categoría entre 18 y 23 grados centígrados. Los cerdos presentan una mayor capacidad de adaptación al frío, sin embargo, son más sensibles a temperaturas elevadas y a los ambientes húmedos. El tema más frecuente o los problemas más frecuentes que encontramos son relacionados a la humedad. Entonces, porque aquí en Argentina, en países del sur del Brasil, es mucho más frío. Entonces hay que reducir el intercambio de aire y ahí las instalaciones se quedan muy húmedas. Entonces, en el ambiente, el principal punto es trabajar el control de la humedad. Muchas veces se hace con intercambio más grande de aire o con calor suplementario. Entonces, las recrías de animales de 5 hasta 24 días, 25 kilos, que poseen calefacción, ahí se maneja el tema mucho con la calefacción. Entonces, el problema más frecuente sí es la humedad, más importante que la temperatura. Siempre producir cerdo en la zona de termonuclealidad de los cerdos es lo ideal. Digamos, es donde el cerdo no tiene limitado el consumo y donde toda la energía que consume la utiliza para producción. Digamos, no tenemos fallas reproductivas y no tenemos déficits productivos. Entonces siempre mantener nuestros cerdos en la zona de termonuclealidad, independientemente de lo que pase en el exterior, es lo ideal. Después las diferentes categorías tienen diferentes necesidades. Entonces, llevar, digamos, la zona interior acorde a las necesidades de la población que tenemos es lo que se debe realizar. En el manejo del ambiente de las granjas, se sugiere la disponibilidad de agua apta para el consumo animal y temperaturas medias. El bienestar animal, generado a partir de dar condiciones óptimas de ambiente, es un aspecto central para todas las categorías. Cuando tenemos un cerdo que está en una zona de desconfort, en una zona fuera de la zona de termonuclealidad, el cerdo tiene un gran poder de adaptación. Yo siempre cuando me toca dar una charla o hablar con algún productor, la pregunta que hago, digo, ¿es bueno o es malo ese poder de adaptación que tiene el cerdo? Por lo general responden que es bueno, digamos, yo digo que es malo, porque el cerdo nos está ocultando los problemas antes que nosotros nos podamos dar cuenta y eso nos está haciendo gastar dinero, porque ese poder de adaptación que tiene el cerdo nos hace perder rentabilidad. Digamos, si el cerdo tiene frío va a usar energía para generar calor metabólico y no para generar kilos. Si el cerdo tiene calor va a estar limitando consumo, va a estar usando energía para disipar calor y no vamos a obtener peso a la balanza. Entonces siempre que tengamos un cerdo en un desconfort térmico fuera de una zona de termonuclealidad vamos a tener pérdidas económicas. Y siempre es más barato llevar al cerdo a esa zona de termonuclealidad, a esa zona de confort, a esa zona, digamos, donde podemos obtener el máximo potencial genético, que trabajar por fuera de esa zona. Se ha demostrado que factores como la humedad y la temperatura modifican el estado de confort de los animales, generando en ellos situaciones de estrés que se traducen en un impacto negativo sobre el consumo de alimento por parte de los animales. Nosotros podemos trabajar siempre desde la nutrición con diferentes variables que nos permitan obtener opciones al ambiente en el que está trabajando el cerdo. Muchas veces, digamos, conseguir esa zona de termonuclealidad que yo te estoy comentando puede tornarse difícil o podemos llegar a estar dentro de parámetros, pero las estrategias desde la nutrición ayudan mucho, digamos, por ejemplo, a hacer dietas de verano, trabajar con dietas de invierno, trabajar con probióticos, con prebióticos, con enzimas, pueden ayudarnos a que esas pérdidas que podemos tener por medio de estar trabajando en un ambiente desfavorable para los cerdos sean atenuadas. En términos productivos el perjuicio es muy alto, muy grande. ¿Por qué?
Porque los cerdos van a cambiar el comportamiento. Entonces, el primer comportamiento que se cambian, que ellos cambian, es seguro el consumo. Entonces, si hace mucho frío, come más, peora la conversión. Si se come muy poco, si se calienta mucho, come muy poco, baja la ganancia. Entonces, el tema principal es que el consumo es muy afectado. Ahí en cascata, ¿sí me explico? Cascata, indirectamente se impacta todo. Y también en la recría, el exceso de frío, edificios muy fríos, ellos se apilan y no comen y ahí empiezan un nivel de retrasado muy alto. El desarrollo industrial de las nuevas infraestructuras productivas busca favorecer el bienestar de los cerdos, asegurar la sanidad de los animales y fundamentalmente cuidar los recursos generando ambientes amigables con el entorno. Cada obra de infraestructura orientada a la producción porcina requiere el diseño de un proyecto integral que contemple su factibilidad desde los cimientos. Tenemos que partir de un proyecto que sea, el proyecto ideal para la zona donde vamos a producir cerdo. No podemos, yo creo que uno de los mayores errores que hay es copiar proyectos. Muchas veces se han copiado proyectos de zona o de ubicaciones geográficas que no eran los adecuados para la zona donde íbamos a producir cerdo. Eso ya hace que la inversión no sea la adecuada. Cuando partimos de una mala inversión, ya vamos a estar acarreando con ese problema durante los próximos 20 años, porque un proyecto se piensa para 20 años. Entonces creo que partir desde pensar, calcular, diagramar el proyecto adecuado es lo ideal. A partir de ahí nosotros tenemos que trabajar en el uso de la tecnología, en el uso adecuado de la tecnología, porque crear disconfort es más fácil que crear confort. Entonces, si nosotros tenemos toda la tecnología colocada de forma correcta, bien diseñada, bien calculada, pero no la sabemos utilizar o la estamos utilizando, de una forma que no es correcta, vamos a estar creando desconfort y vamos a estar utilizando energía eléctrica, que no teníamos que estar utilizando, y vamos a estar utilizando energía, proveniente de los alimentos para poder compensar, para que el cerdo pueda adaptarse a esa situación que le estamos creando, y vamos a tener un gasto que no es el que estamos buscando. Entonces, siempre creo que partir del estudio de la ubicación geográfica donde vamos a estar colocando nuestros edificios, nuestros galpones, y conocer las diferentes tecnologías disponibles es esencial para no errarle en el primer paso, que es programar el proyecto. Acabamos de ver cómo mejorar el ambiente es mejorar la productividad, y en tal sentido queremos agradecerle a los referentes de Provimi por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cuál es la situación actual del sector porcino en Argentina. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud.
Hormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Circo Micogard. Táctica y estrategias probadas para ganarle la batalla al circovirus porcino tipo 2 y Mycoplasma y Omneumoniae. El sector porcino en Argentina transita un proceso de reconversión y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. Desde inicios de la década del 2000, con un contexto económico favorable para la conversión de proteína vegetal a carnes, la producción porcina comenzó a afianzarse con inversión en genética y planificación de la sanidad, la nutrición y el bienestar animal de los cerdos. Este fortalecimiento de los esquemas productivos, que se profundizó en un proceso lento, traccionado por las granjas, se ve amenazado por un contexto de concentración de la producción. Creo que va a haber una reducción de pequeños productores si no hay algo para trabajar en conjunto y esperando muy poco del Estado, porque no se puede esperar mucho del Estado, pero sí de los estados locales, o sea, las intendencias, desde ya el INTA, desde ya las universidades, que creo que pueden formar un conjunto para unir a los pequeños productores y darle una esperanza, porque el presente es bastante oscuro y el futuro va a ser más complicado. O sea, vos pensás que pasamos de 4.400 productores que teníamos hace unos 8 años, 9 años, a 2.300, 2.400 productores que tenemos ahora, y la tendencia va a seguir siendo lamentablemente difícil para esto. Se empezó a ver como el cerdo como una posibilidad, una herramienta para darle valor agregado. Y es así como empezaron a surgir una gran cantidad de criaderos, en general con una baja capacidad de inversión, o sea, básicamente al aire libre. Luego se empezó a mezclar un poco con los sistemas de cama profunda y a la par algunos intensivos parciales, que un galpón de gestación, que un galpón de engorde, bueno, en general sin un programa, sin un flujo de producción, y un poco a termómetro, que es lo que le molestaba o que le parecía que era más ineficiente en ese momento. La realidad que pasaron los años y los granos cobraron un valor que ya empezó a competir. Entonces pasó a ser un negocio, por un lado la agricultura y por otro lado la ganadería porcina, otro negocio. Para los que tenían baja inversión, vieron que estaban ganando a lo mejor lo mismo que haciendo la agricultura sola y dijeron, fácil, nos desarmamos. Muchos de esos productores fueron desapareciendo en estos últimos años y los que permanecieron creo que estuvo más relacionado porque ya habían hecho varios galpones, aunque sean productores chicos podemos decir de 100 para abajo, 150 para abajo, 150 madres, donde ya habían invertido mucho, entonces no era tan fácil salir. Toda América, el sector porcino está creciendo, a diferencia de otros continentes, y la relación directa tiene que ver con la peste porcina africana. O sea, es el único continente que, si bien está en una isla que es española, que es República Dominicana y Haití, no ha llegado al continente y eso nos da una ventaja a futuro. Bajando un poco a Argentina, Argentina está creciendo en cerdos, pero está disminuyendo la cantidad de productores. El sector porcino argentino ha registrado una importante evolución técnica que le permitió posicionarse como uno de los polos de producción que agrega valor de manera eficiente. Si bien sus avances se fueron dando en contextos económicos, políticos y de precios de granos desfavorables que pusieron en riesgo o hicieron desaparecer granjas que no pudieron sostenerse,
Es un sector con ventajas comparativas frente a las de otros países y potencial de crecimiento. El tema de tener maíz y soja, Argentina la tiene. El tema de tener agua, Argentina lo tiene. El tema de ser competitivos con una moneda competitiva, Argentina no lo tiene. Y después creo que la gran ventaja que tiene Argentina es que todavía no llegamos al techo de consumo de la carne de cerdo. Estamos en 22 kilos para mitad de año de este año, o sea, los primeros 6 meses, es un número importante, pero podemos llegar a los 30, 32, 33 kilos tranquilamente, y eso nos da una ventaja de desarrollar el mercado interno pensando en un mercado exportador. Y en el mercado exportador, que llegamos a estar en el número 11 como exportador en el mundo en el año 2021, hoy caímos un montón porque no cierran los números desde el punto de vista de tipo de cambio. Y si solucionamos eso, vamos a ser un país exportador con la gran ventaja que tenemos un mercado interno. Entonces va a haber muchos cerdos en Argentina. Entonces eso yo creo que como tenemos la ventaja de que tenemos una buena genética, tenemos una buena alimentación, buena nutrición, buen manejo, tenemos buenos profesionales, tenemos un combo casi perfecto. Lo que faltaría sería juntar algunas cosas y pensar en los pequeños productores y medianos productores, que si no, de lo contrario, los vamos a estar echando. Y el sector porcino lo que hace es arraigo en el campo, da valor agregado al maíz y la soja que tiene el pequeño productor, cosa de tener un ingreso mayor. Y esa ventaja habría que ponerla en conjunto para hacer volúmenes, porque es un negocio de volúmenes y de costos de márgenes muy chicos. Entonces, si no haces volumen, quedás afuera del sistema. El sector porcino argentino transita una reconversión de sus modelos de producción a partir de sistemas centrados en el bienestar animal, la salud de los consumidores y el cuidado del medio ambiente. Hay 3 temas que tienen que ver con esto que planteaste, que uno es el bienestar animal, cada vez se está trabajando más en bienestar animal, otro en el cuidado del medio ambiente, que es obligatorio ya, no dentro de unos años, ya es obligatorio, y otro tema que tiene incidencia también son la resistencia antimicrobiana. En esos 3 temas el sector está trabajando y tiene que avanzar de una forma lógica, y no por exigencias del mercado externo, sino por exigencias propias del mercado local. O sea, muchas veces la resistencia antimicrobiana uno la ve como una necesidad porque algún país lo está pidiendo, y lo que tenemos que empezar a pensar es qué está pidiendo nuestra población, qué problemas tiene con los antibióticos nuestra población, y cuidarnos en ese sentido. Y en el tema de bienestar animal se está trabajando muy bien, las organizaciones están haciendo una propuesta muy lógica, muy posible y muy lograble. Y bueno, la idea es avanzar y ver qué se puede mejorar en estos puntos, porque es la demanda que va a haber en un futuro muy cercano. Hay cambios que se están vislumbrando que hacen ya está bastante presente el tema de las mejoras en las condiciones ambientales en cuanto al bienestar de los animales, es decir, acondicionamiento de temperatura, alimentación de calidad, agua de calidad. Eso ya los criaderos de aquí de Argentina, digamos, que más tecnificados están, creo que lo tienen bastante bien resuelto. Y después quedan aspectos de manejo, como sería al trato de los animales, que es una materia un poco pendiente en el sentido que muchos cuidados son difíciles de hacer, implica un compromiso bastante más difícil, pero que también vemos que se puede. Y en muchos casos creo que hay un cambio cultural que hay que hacer también, porque también podemos decir que le exigimos a la gente que trabaja que sea cuidadoso con los animales, y en muchos casos la gente que trabaja no está siendo bien cuidada en las condiciones de trabajo. Entonces me parece que una cosa tiene que ir adelante, y es una decisión que el empresario puede tomar, que muchas veces creo que lo hacen no porque sea que lo saque de competitividad o de rentabilidad, sino porque muchas veces por no prestar atención, ¿no? El contexto de la producción porcina, tanto nacional como mundial, está cambiando, no cabe ninguna duda, está siendo cada vez más exigente. Hoy ya no solamente nos tenemos que basar en lo productivo, o sea, cómo producimos, sino qué nos exigen para producir, ¿no? Y ahí es donde el escenario, el contexto es muy exigente.
Hoy tenemos que hablar no solamente de la eficiencia, no solamente de la escala, sino también de componentes que, reitero, desde el consumidor a la producción vienen, que son el bienestar animal, el impacto ambiental, todo lo que hoy estamos hablando de emisión de carbono, bueno, una serie de cuestiones que sin ninguna duda nos plantean frente a un gran desafío futuro. Hacemos ahora una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal, asistencia técnica de excelencia, productos especiales a medida de cada cliente, mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Ormitec, premoldeados de hormigón. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. Circo Micogar. Táctica y estrategias probadas para ganarle la batalla al circovirus porcino tipo 2 y Mycoplasma y Omneumoniae. Agromat Granjas. 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. En la producción porcina, la bioseguridad no es ni más ni menos que tomar las medidas correctas para evitar enfermedades. Sin embargo, si bien suena fácil, no lo es tanto. Es por eso que, para ver cómo podemos mejorar las condiciones de bioseguridad, compartimos con ustedes este informe. Las medidas de bioseguridad adoptadas por los países y los planes sanitarios implementados han sido factores que influyeron en la erradicación de las principales afecciones en los cerdos. Sin embargo, en los aspectos de manejo de las granjas es un ítem que requiere ser profundizado a partir del conocimiento de las diferentes enfermedades que amenazan a los porcinos. Hace poco la bioseguridad ni siquiera se tenía en la mente, no hablábamos nadie de bioseguridad, sencillamente ponías una granja, criabas animales, en esa granja entraba y salía cualquiera, hacíamos visitas, el veterinario llevaba a sus hijos y les mostraba, etcétera, etcétera, no teníamos un concepto de bioseguridad. Yo creo que hemos evolucionado muchísimo y actualmente hemos estudiado mucho sobre bioseguridad, sabemos lo que son la prevención con medidas físicas y con medidas de formación, y yo creo que eso ha cambiado mucho. Actualmente nadie entra en una granja de porcino si no se ducha, las visitas están prohibidas, los camiones no pueden entrar, los que traen el pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha disminuido mucho el impacto de la presión de infecciones.
Actualmente yo creo que todos sabemos lo que es la bioseguridad, no todos llevamos a cabo medidas de bioseguridad adecuadas. La bioseguridad como disciplina tiene como objeto de estudio el riesgo biológico y el desarrollo de medidas para minimizar la expresión de los peligros consecuentes, tanto en el laboratorio como en los procesos zootécnicos. El concepto de bioseguridad es un concepto que nos dice hay que prevenir, hay que poner puertas para evitar que entre una infección en un momento determinado en un sitio determinado. Entonces, hablando de granjas de porcino, por ejemplo, dices, bien, vamos a empezar por fuera, vamos a poner vallas. ¿Cómo pones tú una valla que evite que entre una bacteria? Bueno, no vas a evitar que entre la bacteria, pero evitas que entre el que te va a llevar esa bacteria. Entonces empezamos por una bioseguridad exterior, donde vamos a evitar eso, el camión del pienso, el visitante y tal. Bien, ahí empezamos. Segunda barrera que vamos a poner, tenemos gente que trabaja en la granja. Esa gente tiene que tener unas medidas para no ser ellos transmisores. Cambiarse la ropa, tener zonas limpias y zonas sucias, el hacer el pediluvio, etcétera, etcétera, etcétera. Una medida de bioseguridad intermedia. Y luego dentro de la misma granja, la intrabioseguridad entre animales. O sea, no podemos permitir que un animal lo cambiemos a otro y le transmita una enfermedad a dos naves diferentes. Es decir, tenemos 3 niveles, empecemos por fuera, dentro de la granja vamos a prevenir y con nuestros animales vamos a manejarlos de forma que no sean ellos mismos transmisores. Las listas de chequeo son herramientas que permiten evaluar a campo el estado del sistema de producción, verificando el nivel de bienestar de los animales mediante su estatus sanitario y, por lo tanto, partiendo del concepto de bioseguridad en la granja. Hay muchísimos checklists, sobre todo, por lo menos en el sector porcino de España, son en los que más lo tienen desarrollado, que tú vas haciendo tu propia evaluación. Entonces tú tienes un checklist que empiezas con la evaluación de la bioseguridad exterior, la intermedia y la interna, la intrabioseguridad. Ese checklist te va diciendo una serie de medidas. Tienes vallado perimetral, tienes ducha para cuando entren los camiones, tienes pajareras, tienes una serie de medidas que tienes que tener. Y ahí lo vas evaluando y tienes una puntuación. Y al final, si te sale una puntuación entre 5 y 20, estás muy bien. Entre 20 y 50 tienes que mejorar y te salen puntos rojos donde mejorar. Y luego por encima de 50, dale una vuelta importante a tu granja porque la bioseguridad la tienes fatal. Y eso lo puedes hacer a los 3 niveles y está muy bien porque te puedes autoevaluar tú, ganadero, veterinario de granja, la puedes hacer tú y sobre todo identificar en este punto fallo. Es decir, yo tengo muy buena vallado perimetral pero no tengo pajareras. Bueno, pues como no ponga pajareras no consigo nada. Es decir, es muy fácil evaluarlo y hay muchísimos métodos de evaluación que te llevan a la conclusión de aquí tengo que actuar, esto lo tengo bien. Las medidas de higiene y bioseguridad son un aspecto esencial de las estrategias para evitar la propagación de enfermedades en granjas porcinas. Implementar protocolos eficaces de limpieza y desinfección contribuye a la reducción de la presión de infección en las instalaciones porcinas. La bioseguridad es primero higiene, limpieza. Hay muchas veces que simplemente dices, lávate las manos. Pongamos el caso de salud humana. ¿Qué nos ha traído simplemente el programa Higiene de Manos? Que es tan sencillo como lávate las manos, que se la laven los doctores, que se la laven las enfermeras, que nos las lavemos nosotros, solo eso. ¿Qué impacto ha tenido en la reducción en los hospitales de infecciones? Casi un 50%. Pues es lo mismo los animales, higiene de manos, una higiene básica. Límpiate las botas, no puedes ir con las mismas botas a distintas naves, no puedes salir y luego volver y tener la misma ropa y las mismas botas. Higiene y limpia la granja. ¿Tú tu casa la tendrías así? Yo hay muchas veces que lo digo, ¿tú tu casa la tendrías así de sucia? Pues a los animales tampoco les gusta vivir en una casa sucia. Limpia la granja, tenla limpia y desinfectada. A veces es tan básico como eso. Y una vez que hayas hecho eso, que es lo mínimo de manejo, lo mínimo, ahora empieza a prevenir. Pero primero actúa. Limpia tu casa, tenla limpia como los chorros del oro, decimos nosotros, y luego empieza a prevenir que entre esa suciedad, que se te vuelva a contaminar. Un ama de casa entiende de bioseguridad muchísimo, muchísimo. Sabe cómo hacerlo, sabe cómo tener limpio su hogar, sabe cómo impedir que se le manche. Y cuando llegan los niños le dice ahora mismo a quitarte los zapatos y a lavarte las manos. Bien, son expertas en bioseguridad las madres y amas de casa.
Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos vamos hasta la próxima semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.